Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para compartir en confianza una nueva historia de vida aquí en Mi Radio TV. Don Lorenzo Idulla Graciante Paraluceta fue un inmigrante español que llegó a Chile, a Coquimbo principalmente, a los 17 años de edad. Hoy vamos a conversar sobre su fascinante historia de vida y su gran vocación de servicio público que marcó a muchos coquimbanos. Hoy nos acompaña su hija mayor, Pilar Idulla. Pilar, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Hola Marcelo, muy bien, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, quiero darte las gracias por la invitación para recordar a mi padre. Para mí es un orgullo estar acá. Muchos de los invitados donde tú estás nos hacían mención de Don Lolo Idulla, En La Pampilla, Don Lolo Idulla, en el Club Atenas, Don Lolo Idulla. Él llegó joven, a los 17 años a Chile, ¿no? Él llegó a los 17 años, el 6 de enero de 1946. 46, sí, ¿ya? Y viene de un pueblo que se llama Eribe, en el norte de España, cerca de la ciudad de Vitoria y provincia de Álava. En el País Vasco. El País Vasco. Yo supe por ahí que él era hincha del Real Madrid y era del País Vasco, no era del Athletic de Bilbao. No, ¿No? el por qué no lo sé, pero era hincha del Real Madrid. ¿Por qué se vino a Chile? Más que nada, él vivía en el campo, digamos, eran 5 hermanos, las condiciones familiares en esos tiempos eran difíciles, posguerra, por ahí, y tenía 17 años, y tenía que ir a hacer el servicio militar a Ceuta. ¿Ya? Y no le gustó esa idea, porque imagínate irte a Ceuta, a los moros, qué sé yo, y dijo, no, tenía unos tíos acá, y se vino a Chile. ¿Quiénes eran sus tíos acá? Era la tía Paula Idulla y la tía Isidora Idulla. La tía Paula casada con don Martín Fernández de la Peña, que ellos no tenían hijos, y se habían venido muchos años antes, y tenían un negocio en Coquimbo, y él llegó a trabajar como empleado a este negocio. Martín Peña, Martín Fernández de la Peña, era grande, era muy reconocido ese negocio en esos años, ¿no? Sí, era bien adelantado para la época porque, o sea, hoy día tú dirías que es como un emporio, pero en ese tiempo era un supermercado, que claro, que era Sí, muy claro. pequeñito, pero era con el tipo supermercado. Él llegó a trabajar entonces con esta familia acá en Coquimbo. Él llegó a trabajar ahí, Con 17 años. con 17 años. ¿Y cómo conoció a tu madre, si tu madre también es española? Bueno, después de muchos años, el año 60, viaja a España a ver a su familia, viaja junto con el tío Antonio Bakulich, el tío Dalí Borrendich. En realidad iban en un principio el tío Antuco y él. Antuco es don Antonio Bakulich, Antonio Bakulich, hermano de perdón. don Boris, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, ya. Y el papá del tío Dali se enteró que iban y llamó y dijo, oye, ¿puede ir Dalibor con ustedes? Que dice, ya, ok. Partieron los tres, se dieron una vuelta, digamos, por Europa, y de ahí cada uno partió de ellos en ese tiempo a lo que era Yugoslavia, y mi papá se fue a Vitoria, y ahí conoció a mi mamá. Ah, en la vuelta, cuando fue a visitar a los familiares. Sus familiares. Bueno, pero ¿cómo lo hizo? Si él fue de viaje así, tenía que volver, ¿conquistó inmediatamente a la mamá? Sí. ¿Sí? Sí, se conocieron, la conquistó, a ella le llamó la atención y como que le creyó, siempre dice que él le dijo, no es que Coquimbo no era tan bonito como Vitoria, o sea, que no se hiciera la idea que no era un lugar tan bonito como Vitoria. Entonces mi mamá encontró que Había honestidad. había honestidad, correcto. Entonces como que le creyó, eso fue como un clic de le puedo creer, porque en esos tiempos se veía muchas cosas, sobre todo cuando se casaban por poder, que mi mamá al final se casó por poder. Por poder. Claro, porque ahí pololearon después por carta, qué sé yo, y al año se casaron. Mi mamá estando en España y él estando acá, y ella con una fiesta en la iglesia, un hermano de mi papá hizo de novio y lo pasó chancho, y mi papá ¿Qué estaba... sui generis? Ella se casó allá y él acá. Y mi papá estaba aquí en la casa solo. ¿Y al cuánto tiempo ya pudieron estar juntos acá? Ahí se vinieron en barco mi mamá con las tías estas que viajaron para la boda,
y ella la trajeron en barco, no sé, se demoraron un mes y medio ya llegar acá. Yo anoté el nombre de tu madre porque tiene una particularidad muy especial. Ana María Begoña Ortiz de Luzuriaga Sáez de Arregui. ¿Estuve bien? Correcto. ¿Por qué tan largos los apellidos? Bueno, allá se usan mucho los apellidos compuestos. ¿Ya? Y no te podría dar una explicación. Algunos dicen que esa razón que el apellido era como Sáez de Arregui, el apellido era Sáez, pero vivían en Arregui. Perfecto. Y entonces Ya. tomaban como un poco el apellido, el nombre de donde ellos vivían, pero no lo tengo claro. O sea, esa es una... ¿Y Eiduya en algún tiempo fue compuesto también? Yo hice un estudio ¿Sí? del apellido que llegué hasta como 1640, viendo mis antepasados directos. Ya, perfecto. Y efectivamente, en esos años, 1640, era Pérez de Eiduya. Pérez de Eiduya. Correcto. Y después se fue acortando, pasaron unos años que fue de Eiduya y al final terminó en Eiduya solamente. O sea, tú eres María del Pilar, ¿no? María del Pilar. María del Pilar Eiduya Ortiz de Luzuriaga. de Luzuriaga. ¿Y cuando ibas a la escuela te molestaban mucho así? No, fíjate, no, para nada, no. Vasco, doña Begoña Ortiz de Luzuriaga Sáez de Arregui, así se llama la mamá. ¿Ustedes son cuántos hermanos? 3. 3 hermanos. ¿Tú eres la mayor, la menor? Yo soy la mayor, ¿Ya? después viene Lorenzo y después Ana María. O Nena, porque todo el mundo la conoce por Nena. Nena, y es Ana María. Sí. ¿Por qué le dicen nena? Bueno, es una historia... me va a pegar, pero bueno. Bueno, mi papá se casaron, nací yo, después el Lolo, y en realidad no querían más, y estaba la fábrica como media cerrada, y queda embarazada de Nena. Y la tía Paula, que eran españolas con mucho temple, y Sí. entonces dice, ¿pero para qué vas a tener otro si ya tienes 2 y esto y lo otro? Ya, y bueno, ya lo tuvo. Y cuando la va a ver al hospital le dice, y más encima es feita, le dijo. No te puedo creer. Así de directo. ¿Dónde se ubica la tía? Así de su ubica. ¿Ya? Ya pasaron los años, qué sé yo, y nos fuimos, yo tenía como 5 años, y ahí mi mamá viajó con nosotros para que nuestros abuelos de España nos conocieran, y nosotros le decíamos feita, porque quedó como con el feita. Entonces No, llega mi abuela y se enfurece, pero ¿cómo le va a decir feita? Pero con Si justa razón, ¿cómo no le es decían fea, feita a la qué sé hermana? yo, que aquí, que allá. No, de ahora en adelante se va a ser nena. Y ahí empezamos nena. Porque en esa región de España son como los argentinos. Claro. El nene, la nena. Exacto, a los niños Perfecto. chicos le dicen nena, y ahí con quedó con nena. Aunque ella se llama Ana María. Ana María, pero la mayoría del mundo la conoce por nena. Así que ustedes son 3 hermanos. La familia del papá de Don Lolo, ¿cuántos hermanos eran? 5. 5. Sí. ¿Él fue el único de la familia que se vino a Chile? No, después, unos años después, se vino Ignacio Eiduya, que ¿Ya? era el más pequeño. ¿Y el resto de la familia se quedó en Se España? quedaron allá siempre, sí. Siempre. Sí. ¿Y Don Lolo viajaba permanentemente a España? No, al principio no, o sea, imagínate, llegó el 46, viajó recién el 50 y tantos, fue su primer viaje después del 59, 60, desde que había llegado a Chile. Y después mi mamá, cuando viajó con nosotros, y después cada 4 años viajaba o mi papá o mi mamá a ver su familia, nunca juntos, hasta que ya, una vez que nosotros ya crecimos, grandes, y ya nos hicimos cargo de trabajamos en el negocio, que ahí pudieron viajar más juntos y qué sé yo, pero en primera instancia no. O sea, una que no daba económicamente para hacerlo porque era carísimo y porque alguien tenía que quedarse trabajando. Tú me contabas en la entrevista previa que don Lorenzo Eiduya, tu padre, sentía un gran cariño por Chile y por Coquimbo en particular. Y por ahí hay una fotografía muy simbólica en donde él aparece en una mano con una bandera de Coquimbo y otra bandera de Chile. ¿Por qué cultivó ese amor tan profundo por esta tierra? Bueno, porque él sentía que Chile le dio la oportunidad de surgir y hacer todo lo que hizo. Y él quería mucho a Chile, pero en especial a su Coquimbo. O sea, ¿Qué le cautivó a Coquimbo si no era tan bonito como Vitoria de su tierra? la gente, las oportunidades, yo creo que la gente más que nada, o sea, la forma como se vivía en Coquimbo.
y él que con su trabajo y su esfuerzo logró grandes cosas, entonces él era muy agradecido. Él, en lo personal, ¿cuándo ya se independiza de la familia que lo recibió acá y empezó a crear sus propios negocios? Oh, eso fue, no sé, muchos años después, ¿Sí? muchos años después. Primero él pasó a ser socio de esta firma. ¿Con qué negocio? Con lo que era Martín Peña, ¿Ya? y él pasó a ser socio con los otros que llegaron también, con el tío Jesús, el tío Ignacio, el tío Boni, y pasaron a ser socios. Y después de mucho tiempo se separaron y ahí ya mi papá quedó solo con una parte, ellos quedaron con otra parte y ahí empezó a hacer ya su empresa, digamos. ¿Cuál fue la él. primera empresa de él? ¿Iduña y compañía? Sociedad Comercial Iduya, Y era la tienda que estaba frente al Empalme, ¿no? frente al Empalme. ¿Qué es lo que era eso? ¿Homenajes? Eso era homenaje y algo de ferretería. Ah, perfecto. Ahora, eso era junto con la sociedad, Ya. ¿ya? Y después cuando terminó esto de la sociedad, tenía eso mi papá y ahí creó la Ferretería Real, digamos, la que está un poquito más arriba. Donde están hoy día esas distribuidoras. Distribuidora Fruna, está hoy día ahí. Ahí fue Ferretería Real, Entre Enrique y Balmaceda. correcto. Ahí fue Ferretería Sí. Real. Y Y el- el y otro el- negocio frente al Empalme también lo mantenía. También se mantenía e incluso se agrandó con la parte de la esquina donde había electrónica en línea blanca. Y después llegó mi hermano y ya empezamos a trabajar todos, qué sé yo, y ahí ya se formó la Barraca de Ferretería Real que está en Videla, estaba en Videla, y así creciendo, Y el creciendo. hotel, ahí en el Empalme, yo me acuerdo del Hotel Lick. Claro, el Hotel era- Lick, que era antiguo Hotel Ovalle, Sí. estuvo mucho tiempo abandonado, y ahí lo retomó, ahí con mi mamá. Bueno, mi mamá siempre fue súper importante para él porque lo apoyó en todo su... Era su partner. Sí, totalmente, totalmente. Eso de tener una mujer al lado, apoyadora, que está en las buenas y en las malas, me recuerdo la historia de la familia Calegari. Tu madre fue igual así Sí, con tu mi padre, mamá, ¿no? sí, siempre estaba ahí presente y ella se hacía cargo de la crianza, más ella que él, porque mi papá en realidad, mi mamá era la que ponía los límites y la complica, mi papá era ¿Cómo más... era la relación tuya con él? No, excelente, todos tuvimos muy buena relación con mi papá, ¿Los tres hermanos? los tres hermanos. ¿Cómo lo defines tú? ¿Su carácter? ¿Era Era, autoritario? era fuerte, pero con nosotros en realidad a la segunda, a la tercera le sacábamos lo que quería. No así con mi mamá. ¿En serio? Sí, y él... Pero él era un tipo así de piel, de cariño, de abrazo. No tanto de piel, ¿Ya? no tanto de piel, pero sí demostraba su cariño de otra forma. Cuando éramos chicos, por ejemplo, me acuerdo que íbamos, ¿te acordás de una cancha de fútbol que había en Totoralillo? Sí, 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 sí. Los fines de semana partíamos para allá a jugar a la pelota, qué sé yo. Me recuerdo de esas cosas, para andar en bicicleta. Era un papá cariñoso, pero no de piel. Tú me hablabas ahí de un viaje a Europa con don Antonio Bakulich y Sí. con don Dalibor Rendich. ¿Ellos eran sus grandes amigos? Con el Antuco sí, de antes, con el tío Dali, ahí fue cuando lo conoció y se hizo amigo inseparable. O sea, fueron muy, muy buenos amigos. Y las señoras también. Igual, porque las dos, la tía Lucy venía de Yugoslavia y fueron como hermanas. Don Dalibor Rendich, me contaba Otmar, hijo, en ese lugar que estás tú, que don Dalibor tenía el hábito de arrendar una casa en Tongoy y invitar a todos los hijos de toda la familia, de toda la rama de la familia. ¿Les tocó a ustedes visitar la familia? Y nosotros. Sí, también. Eran todos los Rendich y mi hermana y yo. Ya, perfecto. Veranos maravillosos. Mi papá, nunca, yo nunca salí de vacaciones con mi papá. A ver, ¿cómo? No te entiendo. Nunca salimos de vacaciones, nunca, ¿Como familia? como familia. No te Nunca, puedo- ¿por porque qué? el negocio no se podía parar. Entonces, mi papá de repente, como te conté, se iba a España a ver a sus familiares, mi mamá se quedaba acá, después viceversa, y mi mamá se quedaba en el negocio mientras él estaba allá. Entonces, nunca tuvimos vacaciones. Entonces, el tío... Nunca salieron juntos. o sea. Juntos, claro. Ah, Como perfecto. familia, nunca. Y el tío Dali, que invitaba a todos los sobrinos, más, como te digo, la nena y yo, que íbamos en la cola. Y No te puedo creer. maravilloso, y verano maravilloso lo pasamos. Y la paciencia del tío y la tía, no te digo, o sea, éramos muchos. ¿Tú podrías definir entonces a don Lolo como un tipo muy trabajólico? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿No le reclamaban eso a usted? Papá, queremos salir una vacaciones contigo. Sí, pero... ¿No hacía caso? No, era muy trabajólico. Sí, o sea,
y además de trabajar mucho en sus cosas, trabajaba mucho también para otras, para la Atenas, para los Leones, para otras organizaciones. Él daba mucho de él y de su tiempo a estas instituciones. Esa vocación de servicio con esas organizaciones, ¿cómo le nace a él? ¿De dónde viene? Yo creo que... Una cosa es querer a Coquimbo, pero otra es involucrarse, invertir incluso su propio dinero, su tiempo. El tiempo de la familia la dedicaba al Club Atenas, al Club León, a la Pampilla, a la Carpa Gigante. ¿De dónde nace eso? Yo creo que es una forma de devolver, digamos, lo que Coquimbo le había dado a él. Y como él era tan visionario, se le ocurrían tantas cosas, siempre quería cosas mejores, aportaba, digamos, en estas instituciones trabajando mucho, porque trabajaba mucho. Yo recuerdo en alguna oportunidad, don Ricardo Larraguibel contaba acá que don Lolo nunca quiso ser presidente de nada. No. En todas las instituciones, máximo vicepresidente. Correcto. ¿Por qué? ¿No le gustaba? No le gustaba. ¿No? Él no era de aparecer, no De le figurar. gustaba, de figurar, le gustaba trabajar, Trabajar. pero no le gustaba estar en primera línea, digamos. ¿Cómo fue ese trabajo del Club de Leones con él y el equipo de amigos ahí en la Pampilla? ¿Por qué se hacen cargo de la Pampilla? Se hace cargo la Pampilla porque el Club de Leones, digamos, la Pampilla había pertenencias mineras. Pertenencias mineras. ¿Ya? Y la Pampilla se compromete, o sea, el Club de Leones, en comprar estas pertenencias para poder donarle después ese terreno a la Municipalidad de Coquimbo. Comprar todos inmensos terrenos. Claro. Entonces, por muchos años ellos organizaban la Pampilla entera. Todo, la carpa gigante, los negocios donde venden cosas, todo lo hacía el Club de Leones. Este persa gigante Persa gigante nació en esa época. En esa época. De hecho, yo me acuerdo, en el negocio había un plano y la gente iba abonando para reservar el sitio para la Pampilla. O sea, todos los años en el negocio, y gente de Santiago, de Coquimbo, que abonaban para tener su sitio en la Pampilla. ¿Ya? Y la carpa gigante, obviamente, que era lo importante para ellos. Y esto se hizo por muchos años, hasta que, como te digo, juntaron el dinero, compraron esas pertenencias, le dieron a la municipalidad el terreno, y después siguió solamente con la Pampilla, digamos, la carpa gigante, y ya la municipalidad se hizo cargo del resto del espectáculo. ¿Cuántos años costó juntar ese dinero para comprar la Pampilla? ¿Te acuerdas tú? No te podría decir. Tú me hablas de la carpa gigante. Uno tiene el recuerdo de que en la carpa gigante iban las mejores orquestas del país, iban los mejores espectáculos. ¿Es verdad esa anécdota que cuando contrató tu padre, a María José Nieto, ella residió en tu casa? Correcto. ¿Es verdad eso? Sí, ella se quedó, el tiempo que estuvo aquí trabajando para la Pampilla, se quedó en la casa de nosotros. Cuando estuvo en la Pampilla, María José Nieto era una vedette fantástica, fenomenal, que era... Estupendo. Vino al programa de Antonio Bodanovich, El Sabor Latino. Correcto. Estaba en su máximo apogeo. Correcto, ¿no? Y era estupenda, Regia. ¿Estuvo esos días de Pampilla en tu casa? Sí, se alojó en la casa. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿y dónde la alojaron? ¿Qué le dio la pieza a la Maripepa? No, abajo de la casa de mi papá había como un departamentito, o sea, todavía está. Entonces ella alojaba ahí con su ataché, que era una persona que andaba con ella para todos lados y la cuidaba, digamos. ¿No andaba sola? No, nunca andaba sola, nunca. Siempre andaba con esta persona que la cuidaba. ¿Y qué hacían durante el día? Jugábamos tute, ¿Qué es lo que es tute? Es un juego de cartas española. Ah, ya, perfecto. Muy buena para cerveza, ella tomaba mucha cerveza. Yo decía, ¿cómo tiene ese cuerpo tomando tanta cerveza? Pero era escultural, es ella. Cultural, ya, estupenda. La sacamos a pasear en la tarde. ¿Dónde la llevaban? Me recuerdo una vez que la llevamos a Playa Blanca, cuando no había nada en Playa Blanca. ¿Ya? Y ahí, claro, los amigos más cercanos todos se subieron al carro, así que todos así con los ojos desorbitados. Pero ella se fue al rincón de la playa con su ATH y allá fue a tomar sol donde no estuvieran todos estos moscardones. Y cuando tenían que ir, ella actuaba en la noche a la carpa gigante. ¿Quién la llevaba? ¿Don Lolo, no? No recuerdo. ¿No recuerdas tú? No. En esa carpa gigante, yo tuve una experiencia personal y creo que muchos de los que están viéndonos también, quizás. Yo fui una vez a golpear la puerta ahí al negocio para llevar a nuestro curso, si nos daba la posibilidad de hacernos cargo de un stand para juntar dinero para la gira. Correcto. Y él me anotó y no sé por qué me dijo,
tengo 50 interesados, tengo como 10 cupos y te vamos a dar uno. No sé si le caí bien, por gracia, pero Capaz. él tenía esa virtud, te entrevistaba y si él veía que era un buen objetivo, te daba la posibilidad. Sí, claro, claro. Y muchos colegios, muchos cursos, lograron sus fiestas de fin de año o bien su paseo de curso gracias a los dineros que recaudaban en el stand de la carpa gigante. Sí. Yo también trabajé en esos stands. ¿Sí? ¿También te tocó? También me tocó, sí. Los Viking 5 eran infaltables, Sí, ¿no? infaltables, sí. Sí. ¿Sí? Viking ¿Qué 5, relación tenía él con los Viking 5? muy cercana, sí. Bueno, no te digo todo lo que peleaban y discutían para llegar al precio, pero sí se querían mucho y tenían una relación muy cercana. Con los hermanos Núñez, Sí, con los hermanos con el Núñez. Chagua, Sí, con con el Onofre Chagua, y sí. con Juan Núñez. Y con Juan Núñez, sí, muy cercano. Ellos salían y entraban casi todos los días ahí del negocio del papá. Sí, sí, no, sí, siempre estaban por ahí. Perfecto. Esto, mira, qué recuerdos más gratos, seguramente mucha gente. Y al final existía una competencia entre la carpa del Club de Leones y después la carpa de Del los Rotario, Rotarios. sí, también hubo una suerte de competencia. ¿Quiénes llevaban? Yo no iba a los Rotarios, así que no sé quién llevaba a los Rotarios. Estamos conversando con Pilar Iduya sobre la historia de su padre, don Lorenzo Iduya Graciante Paraluceta, este español inmigrante que amó Coquimbo, que trabajó por Coquimbo y que dejó mucha obra reconocida hasta el día de hoy. Nos separamos un instante y luego volvemos para seguir en confianza conociendo la historia de vida de don Lorenzo Iduya Graciante Paraluceta. En Confianza, Historias de Vida, hoy estamos conversando sobre la historia de vida de don Lorenzo Iduya Graciante Paraluceta, inmigrante español que llegó a Coquimbo el año 1946, que se enamoró de Chile, se enamoró de Coquimbo y siempre realizando obras a través de diferentes instituciones. Hoy estamos conversando con Pilar, con su hija. Hablamos recién de lo que fue la experiencia de tu padre con la Pampilla, con el Club Atenas. También tuvo un gran trabajo social ahí, ¿no? Sí, bueno, él muchos años fue presidente del Club Atenas de Coquimbo y bueno, el campeonato de los barrios, no sé si te acuerdas tú, todas esas cosas que se hacían. Campeonato de baby fútbol. De baby fútbol. Que era todo el verano. Todo el verano, que era muy entretenido. Y después, ¿Te tocó ir alguna vez? Sí, varias veces. ¿Sí? Nos llevaba. Y después se le presentó la oportunidad de comprar el terreno donde está ahora el complejo El Atenas. complejo deportivo. Y ahí, claro, los fondos de Atenas no estaban muy buenos, pero bueno, él se consiguió, puso el dinero, no lo regaló, pero sí después trabajó él mismo para recuperar el dinero. Ese dinero. Y quedó ese establecimiento maravilloso para los coquipanos, en el fondo, porque eso era como un cerrito, ¿no? Estamos hablando de estos terrenos que están acá en el Puente La Garza. claro. ¿Ah? Claro, había unas partes que tuvieron que sacar tierra Hacer y agrandar, movimiento de hacer tierra. movimiento de tierra, qué sé yo. Hoy todo día por eso. lo menos son 4 canchas de fútbol que hay ahí, ¿no? Sí, es bien bonito, es bien bonito. Uno de afuera no se ve en realidad lo que hay más al Y interior. mira tú la herencia, porque él, uno haciendo un razonamiento básico, él podría perfectamente haber comprado eso para él. Exacto, pero mi mamá de hecho le decía, ¿Quién le decía a la mamá? Lorenzo, eres un tonto. Pero no, él lo hizo Hacía el negocio para el club, no para él. Claro, él dijo lo hizo para el club. Y después él iba a personal todos los días a regar los arbolitos. No te puedo O sea, creer. sembró todos los eucaliptos, todos los árboles que había. Y llegaba del negocio, almorzaba 5 minutos de siesta, iba a regar y se iba al negocio. Todos los días. Y todos los días pasaba a regar sus árboles y a ver cómo estaba funcionando la cosa. ¿Sí? Él siempre en todas estas obras invirtió mucho tiempo porque él se preocupaba de estar ahí, ver qué faltaba, qué había que hacer y todo el asunto. Le gustaba mucho eso, ¿no? Sí, él se entregaba por entero en realidad a todas las obras. Cuando hacía algo, él se entregaba por entero. Le gustaba hacer las cosas bien hechas. Sí. Y él, o sea, estaba metido ahí donde las papas queman, digamos. ¿Te llevó a ti o a tu hermano Lolo a regar también ahí? Sí, los fines de semana. Sí, perfecto. Mira. Partíamos a regar también con él. Y como en la Pampilla también íbamos, me imagino que más a molestar, qué sé yo, pero allá estábamos.
Aparte hablamos ya del Club de Leones, del Club Deportivo Atenas, ¿en la Cámara de Comercio también, en el gremio de los comerciantes, él participaba? Sí, ¿Sí? siempre participó en la Cámara de Comercio. ¿Vivió la época del 73 él como dirigente? Sí, correcto. ¿Vivió momentos difíciles? Antes del 73, sí. ¿Qué le pasó? Bueno, en la época en que estaban los negocios que no tenían que vender y qué sé yo, la Cámara de Comercio optó por no abrir los negocios, ¿Cerrar ya? cerrarlo, y ahí los llevaron detenidos a los dirigentes de las cámaras de comercio, y estuvo detenido en ¿Estuvo la cárcel, preso? sí, en la cárcel de Serena. Pero como él hacía tantas cosas, digamos, por la comunidad, una vez entre los presos y ellos, una trifulca, qué sé yo, y le robaron un reloj. Y en esa se acerca un joven, un hombre, le dice... ¿Otro detenido? Otro detenido que ¿Ya? no era de la Cámara de Comercio, ¿Ya? obvio. ¿Ya? Y le dice, ¿usted es don Lorenzo? Sí, le dice. Mira, don Lorenzo, lo que usted necesite, usted hable conmigo, porque vino mi mamá y me dijo que yo tengo que usted cuidarlo y protegerlo, y yo soy responsable de que usted esté bien. No te puedo creer. Y mi papá le dice, ¿quién es tu mamá? No, es que mi mamá, usted todos los años le da los baños en la Pampilla, y ella, usted le permite que le pague después, entonces ella lo quiere mucho, y me dijo que yo tenía que... No te puedo creer. sí. Y en eso le dice, mira, ¿sabes que me acaban de robar la trifulca? Que me robaron un reloj. ¿Ya? No se preocupe, Dolores. Se perdió un reloj, tome el reloj, mi papá no lo podía creer. O sea, ¿Lo recuperó inmediatamente? inmediatamente. Y ahí, bueno, estuvieron muchos dirigentes junto con él, pues no es que estaba solo. ¿No le pasó nada? No, sufrió gracias nada? a Dios nada. No sé, no me recuerdo yo si fue una semana o 2 semanas que estuvieron detenidos, después ya los soltaron. Dura esa experiencia, porque en esa época, el 73, golpe militar, te detenían. No, pero esto fue antes del 73. Fue antes del 73, Esto antes fue- del golpe. Esto fue antes del perfecto, golpe. ya. Esto fue Ya. cuando estaba Salvador Allende como presidente. Cuando acusaban a los comerciantes de que cerraban, de que había un boicot. Exacto. Te entiendo Y en el perfectamente. fondo, claro, no había que vender. Pero eso fue antes, no después. Eso fue en su función en Como la Cámara dirigente de la Cámara de Comercio. ¿En Coquimbo Unido él ocupó algún cargo? No, No quiso. no, sí quiso, pero no lo dejamos. Ya era mucho, A ver, ¿quién no lo dejó? ¿La familia? la familia. ¿Qué le dijeron? No, que ya era mucho, ya no, era demasiado. Pero tú me hiciste llegar un carnet del año 1959, Correcto. que por ahí debe estar la fotografía, de socio de Coquimbo Unido. Coquimbo Unido se fundó el año 1959. Correcto. O sea, fue uno de los primeros socios del club. Sí, de los primeros socios del club. No fue fundador de Coquimbo Unido, pero fue de los primeros socios del club. Tu hermano, el Lolo Chico, él sí fue presidente. Fue presidente de Coquimbo Unido, sí. ¿Sí? Sí. A él sí lo dejaron ustedes, ¿no? A él sí, a él no había problema, pero el papá no, ya no. No, ya no, ya. ¿Qué edad tenía el papá cuando se fue? 72 años, 72 años, tan joven. ¿Qué le Sí. pasó? cáncer. Cáncer. ¿Y fue así de la noche a la mañana? O sea, bueno, cuando fue el doctor, la primera dijeron, bueno, tiene 6 meses de vida, fue terrible. No te puedo creer. Y él con su porfía, porque también era porfiado, hay que decirlo, ¿Sí? y siguió el tratamiento y todo, y alcanzó a estar 2 años después, digamos, ¿El tratamiento se lo hizo acá? en Santiago. ¿Y viajaba a Santiago? Viajaba a Santiago a hacerse las quimios, qué sé yo, y él viajaba, de repente hubo periodos que tenía, pero al principio estuvo mucho tiempo en Santiago allá, pero después ya cuando empezó con las quimios más distantes, entonces viajaba y tenía unas quimias cortas que se le hacían en el día, y tú lo ibas a dejar, llegaba al otro día, o sea, la tarde, yo lo iba a buscar, y decía, yo iba para la casa, no al negocio. ¿Lo iba a buscar dónde tú? ¿Al Al aeropuerto. Papá, venís saliendo de una quimio, o sea, ¿Ya? no te podés ir al negocio. No, es que yo voy a ir al negocio y yo digo que es así y es así. Bueno, ya, al negocio. Y ahí está, o sea, él trabajó y siguió yendo al negocio hasta el 31 de diciembre del 70, o sea, del 99. 2000, porque Ya. él falleció el 21 de enero del 2001. Trabajó hasta el último hasta día. el último, o sea, fueron 20 días que no trabajó hasta que falleció. Pero él no, su negocio era su vida, su vida. Además que tú sabes que
él convivía mucho con la gente, lo iba a ver mucha gente, tenía un contacto muy cercano con la comunidad en general. ¿Y con sus trabajadores cómo se llevaba? También con sus trabajadores, por lo que yo percibo, lo querían mucho. Eh, porque además que como era sobre todo cuando empezamos, un negocio más chico, en esos tiempos, ¿te acuerdas cuando ahora para la Pascua se cierran los negocios temprano? En esos tiempos tú pasabas la Pascua trabajando y la pasábamos todos, porque nosotros también trabajábamos. Desde chico yo trabajé para la Navidad y la pasábamos junto con los empleados y ahí tomando con la mono el pan de Pascua y qué sé yo, y después... Cuando le iba bien en el negocio, cuando había mejor rentabilidad, ¿él compartía con su gente? Siempre compartió con su gente, sí. Y de hecho los trabajadores lo quieren mucho y los maestros de la construcción, porque cuando construía él. ¿Cómo es eso? Él construyó la ferretería, o sea, claro, los planos del O arquitecto. sea, él está dirigiendo ahí a los maestros. Él era el que los dirigía. Él le encantaba eso. Y los dos negocios, tanto la ferretería como la barraca, él era como el jefe que decía lo que había que hacer y qué sé yo. ¿El home center real de ahora es obra de él o de tu hermano, el Lolo? Es obra de él y de mi hermano. Y bueno, ahí ya estábamos todos trabajando, podríamos decir que es obra de todos. De la familia. Pero ya yo creo que la fuerza que fue tomando el home center real ya es más obra del Lolo. De tu hermano. Sí. ¿Tu padre era de construir empresas, emprendimientos, formar familiares? ¿Quería que ustedes participaran de todo? Siempre participamos. Sí. Sí, desde chiquitito nosotros íbamos a trabajar. En un principio me imagino que es más lo que molestábamos que lo que trabajamos, pero yo desde que tengo uso de razón trabajé ponte tú para las Navidades. Y después más grande ya que podía, en el verano la cajera, porque había una cajera, Mariana Díaz, que fuera su mano derecha y hasta el final, ella salía de vacaciones en febrero y yo me iba de vacaciones con el tío Dali en enero y en febrero yo trabajaba de cajera sacándole las vacaciones a la cajera. Eran otros tiempos, no era como era ahora. Perfecto. ¿Tú estudiaste qué carrera? Yo estudié administración de empresas. ¿Y tus hermanos también estudiaron en la universidad? El Lolo estudió ingeniería comercial y la nena secretaria bilingüe. Siempre pensando en continuar la obra del papá. Sí, es que él nos inculcó que siempre trabaja, igual te daba el chip libre si tú querías hacer otra cosa, si no hay problema. Ya. Pero le gustaba que trabajáramos con él. Bueno, ese mes de enero del año 2001 tiene que haber sido muy fuerte para toda la familia, ¿no? Sí, difícil. Sí. Difícil. Porque ¿Él los preparó a ustedes? Bueno, tuvimos mucho tiempo, así que se pudieron conversar, despedirse y todo lo que significa. El día en sí fue terrible, pero bueno, es parte de... Pero lo más difícil fue el desgaste que pasaba día a día, o sea, desde ese día que ya no pudo más ir a trabajar, todos los días se apagaba y se apagaba así en el 50%, después el otro día el 50%, y se fue apagando todos los días, pero en una forma muy brusca. Si tuviese que... ¿cuáles serían los principios, los valores que más te han marcado a ti como hija y a la familia de lo que él les entregó? Bueno, la honestidad, el darse a los demás, a mí personalmente me ha marcado eso. Yo me siento que me parezco mucho en eso, en cooperar con instituciones, hacer cosas, el trabajo, el reconocer al otro como una persona igual que tú. ¿Él nunca se sintió superior porque él era empresario? No, porque mi le iba papá bien, ¿no? hablaba con todo el mundo, igual, y mi papá era igual con todo el mundo. Y todo el mundo lo quería, los maestros, ahí había, por la ferretería, digo, mucho contacto con maestros, qué sé yo. Yo al menos, inclusive en su funeral, había gente que se acercaba y decía, uy, don Lorenzo me ayudó en esto, don Lorenzo, o sea, entonces... gente que uno no conocía de nada, pero él estuvo presente ayudando a mucha gente. Tú hablaste del funeral, fue apoteósico, ¿ah? Fue mucha gente. Mucha sí, gente de Coquimbo a despedirlo. Sí, lo quería mucho. Ahora yo creo que él sembró eso porque fue una buena persona y eso también nos enseñó a ser buenas personas, que es lo que en el fondo te hace como persona. ¿Cómo era como abuelo? Malcriador. Ahí sí que, ahí era terrible. Sí. Como abuelo era terrible, ¿Sí? terrible.
Sí. Le da el gusto en todos los En nietos. todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y a los niños al negocio, ya, elige lo que quieras, pero papá, ¿cómo? No, Oye, pero es que es un sueño tener un tata, un abuelo, que tenga una juguetería, que tenga homenaje y que te diga, elige lo que quieras. Es para volverte loco. sí, pero elegía un autito Matchbox. Pero era así, Sí. o no sé, come, ay, ¿para qué déjalo si no quiere comer? O si quería comer algo que no podía comer, él se lo daba a escondidas. Y partíamos al estadio con mis hijos, que eran los primeros, que ya los más grandes, y iba al estadio con ellos y siempre. Y me acuerdo una vez que le digo, porque mi papá gritaba mucho en el estadio, Sí. ahí botaba toda la No, sí, yo tensión me acuerdo, de la semana. Yo me acuerdo. Y con Él un bozarrón. y el Maguad, ¿cómo se llama Sí, el Maguad? el Elías. El Elías. Oh, se escuchaba hasta la galería del otro lado. Sí, no, él gritaba mucho. Ya. Entonces un día yo estaba enferma y yo pensé que no iba a llevar a mi hijo, que tendría 5 años. ¿Ya? Y lo paso a buscar y se le va a leer fútbol. Y cuando llega le digo, Piercito, ¿cómo te portaste? Yo, bien. El tata, papá, me dijo. Pero yo estaba, cállate papá, Ya. Porque ahí desahogaba sus tensiones, yo Sí. creo. Era una forma Era de fanático desahogar. de Coquimbo Unido, ¿no? Fanático. Sí. Fanático. Y de Coquimbo Unido y de Coquimbo. Su Coquimbo era todo. Su Coquimbo era todo. Bueno, Participó mucho en el Comando de Defensa de Coquimbo también. ya, perfecto. Eh, Hubo una época un intendente quiso correr el límite de La Serena más acá, para Sí. que el casino quedase en la comuna de La Serena. Claro. Ahí está el Ah, no, Comando sí, de yo me Defensa de acuerdo. Coquimbo. Participó mi papá en todo eso. En esa camioneta Chevrolet C10, él Sí. lideraba las protestas, si me acuerdo. O sea, no como protesta, no eran protestas, pero sí eran Defensa. defensa de ir a conversar con uno, con otro, que a Santiago, que el intendente, que el diputado, y no sé, puede ser toda esa... Estamos conversando lobby, digamos. con Pilar Iduya, su segundo apellido, Ortiz de Luzuriaga, sobre la vida de su padre, don Lorenzo Iduya Graciante para Luceta. Pilar, te quiero invitar a ver un set de fotografías, son bastantes, para hacer recuerdos, y sobre cada una vamos a ir comentando quiénes son y qué parte de la historia de la vida de la familia Iduya se corresponde. Señor director, estimado Johnny, cuando usted guste vamos a conocer en el orden que corresponde las diferentes fotografías para que Pilar nos va... Bueno, ahí está la imagen clásica de don Lolo, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Qué edad tenía ahí? No sé. Ahí tú te estás casando. Ahí el día que me casé, sí, justamente. Está orgulloso Es de una la- linda foto. ¿Qué año fue ese? El 85. 1985. Esa foto, o sea, mi mamá, como se casó por poder, cuando llegó mi mamá, ella se puso su ¿Su traje de traje, novia? se vistió y todo, y él también, y sacaron la foto, digamos, de matrimonio, pero la fiesta de mi papá no estaba. Aún tenía pelo ahí don Lolo, ¿no? Algo. Ya, ¿y esta familia quién es? Esos son mis abuelos por parte de mi madre y 2 hermanos de mi mamá. ¿Tu madre es la que está a la izquierda arriba? Sí, la de blanco, El señor de la boina es de mi abuelo. es tu abuelo, Mi abuelo Pedro. Y mi abuela Guadalupe. Guadalupe. Y bueno, mis hermanos y yo. ¿Ahí? Ahí estamos nosotros, mi mamá, mi papá, el Lolo, la nena y yo. ¿Tú eres la que estás con el gatito? Correcto. ¿Cómo se llama el gato ese? Lulú. La Lulú. Lulú. Ya, sigamos con la... Que era de la nena el gato, no era mío. Don Lolo ahí, ¿le gustaba hacer asado? Él todos los domingos hacía asado, parrilla y partía en la mañana. Sí, bueno, primero iba a la Atena y qué sé yo, y después pasaba al supermercado, compraba y todos los domingos hacía asado. Y mi mamá lo retaba porque compraba pura exquisitez y después de, claro, aquí te gastáis la plata y cuando te pido yo, no me dais nada. Ahí está, con doña Begoña y los... Ahí estamos, el Lolo, yo y la nena está en la guatita. Ah, está Está embarazada mi tu mamá, madre. sí. Mira, el Lolo chiquitito ahí. Seguimos. ¡Qué lindo ese auto! Ese Chevrolet del año 57. ¿Era el auto familiar? O sea, el primer auto que tuvimos. Y ahí están, tú eres la mayor, Yo soy la mayor. la que está con la rosa en el pelo, ¿no? Correcto. Y el Lolo Y está el Lolo disfrazado está de torero. De torero, correcto. Cuando vea este programa seguro se va a poner a reír y me va a decir, ¿por qué no fui yo? ¿Ah? ¿Por qué no fui yo? Capaz. Ahí está. Ahí está con mi hijo Pierangelo. Mira qué lindo. El abuelo Chocho. Chocho, era muy, olvídate. Chocho y los regaloneaba y bueno, como dicen los abuelos, siempre los abuelos
no son como con los hijos, con los nietos. Hacen con los nietos lo que no hicieron con los hijos. Exacto, así que... Seguimos con este set fotográfico. Ahí está con Cañas, que era en ese tiempo... Don Francisco Cañas. Francisco Cañas, que era el vicecónsul de España acá. Ahora soy yo. Tú eres la cónsul de España. Vicecónsul. Vicecónsul. Y ahí don Lolo con las Y las patillas. patillas, o sea, se usaban en ese tiempo, a los Sandro. A los Sandro ya. ¿Y ahí? Ahí está la tía Paula y la tía Isidora y mi papá. Ese es un viaje que vendría no sé de dónde, de Santiago seguramente, porque la otra persona es un primo de mi mamá que vivía en Santiago. Pero ellas fueron como nuestras abuelas reales, porque nuestros abuelos estuvieron muy lejos. Y ella para nosotros siempre las vimos como las abuelas, pues son las donde llegó mi papá, digamos, cuando llegó jovencito. La historia de vida en confianza de don Lorenzo Idulla en este set fotográfico. Seguimos. Eso, mi No papá me fue diga- bombero también. ¿Fue bombero? Bombero, de la primera compañía de bomberos. Y ahí, yo por lo que capté, es una inauguración como de un carro. Ahí está al costado. Con ¿Es el pantalón estadio blanco. antiguo, Pilar? Es el Ese, estadio correcto, es el antiguo. estadio, sí. De ahí gritaba los garabatos tu papá en la galucha. Exacto, de ahí Sí, mismo. Mira. De ahí mismo. Y ahí está con su traje de bombero. ¿Y Sí. acá? Y estos son los socios de Martín Peña, algunos con los hijos, ahí todavía yo no estaba. Esa foto es antes. A la derecha está tu madre, ¿no? Sí, esa, Don esa foto Lolo- debe ser como del 60, 61, por ahí. Sí, ahí está mi papá, Ese su le clásica tiene- foto de la oficina. Firmando cheque. ¿Ah? O no Y al cheque, frente tiene que el firmar chagua de muchas los Viking cosas. 5. ¿Ah? Negociando la tocata de La toca de la vampilla. la tocata de la vampilla. Ahí está con sus hermanos y su mamá. Son 5 hermanos él. 5 hermanos. ¿Qué lugar de los hermanos es don Lolo? Mi papá es el tercero. El tercero. Sí. Todos esos hermanos se quedaron en España. No, el tío Ignacio se vino a Chile. ¿Cuál de después. todos es Ignacio? El que está al costado mío, al costado derecho. Al costado derecho. Ah, ya, el que está de brazos cruzados. Sí, que el otro también está cruzado. Pero el lado derecho. El que está, no se le ve el reloj. Al lado de tu papá. Correcto. Ya, perfecto. El tío Ignacio después se vino también, él se vino a estudiar acá, entró al INSUCO y Ya. estudió y después también partió a ser parte de la sociedad, digamos. Seguimos conociendo las fotografías. Eso fue antes del 85. Ahí están ustedes tres. Sí, y mi mamá y mi papá. Eso debe sido como el 84. Tú eres la 83. que está a la derecha. Correcto. Mira usted, bien buena moza tú, ¿ah? Ay, gracias. Y ahí, ese es don Dali Borrendich. Ese es el tío Dali, mi mamá al costado, está la tía Adrina, la tía Katy. Y faltó la tía Lucy, no sé por qué no está ahí. Lucy era la esposa de don La Dali. esposa del tío Dali que Ellos fueron muy amigos, ¿no? Don Muy Dali. amigo, muy amigo con mi papá. Con don Lorenzo. yo creo que el tío Dali y Agustín Argaluza fueron como sus amigos más cercanos. Y para mi mamá, la tía Lucy, que era como hermana, Perfecto. Seguimos con el set fotográfico. está con mi abuela. Es su madre. Sí, ¿Ella vino a Chile? una vez. Una sola vez. Sí, una vez. ¿Cómo se llamaba la abuela? Susana. La abuela Susana. Ahí está Ahí está con sus hermanos y su mamá, en España, ¿no? en España. ¿En qué ciudad era? Vitoria. Vitoria. Perfecto. Seguimos viendo el set fotográfico. Ahí está feliz. La típica sonrisa de él, ¿no? Sí, estaba riéndose. Sí. Lindo. Y ahí, Y ahí ya estaba enfermito ya. ahí están ustedes tres. Ahí estamos los tres, pero ahí ya mi papá estaba enfermo. Estás tú. El está Lolo y la Lolo. nena. Uy, esa foto, ese bebé tan lindo. mire. Ese es mi hijo menor, ¿Cómo se llama él? Andrés. Andrés. Y eso es una foto de Eribe, de la casa de Eribe está al fondo, y mi papá y sus hermanos. ¿Cuál es tu papá ahí? El de camisa blanca en la esquina, o sea, Eh, al borde. Al borde, al lado derecho Sí, de la fotografía. Correcto. Y ahí está mi abuelo, mi abuela, una niña que no sé quién es, y los hermanos de mi papá. Seguimos. Ah, este era la esquina de los Iduya, ¿no? Claro, antiguamente esa esquina era de los otros Iduya, digamos. Sí, pero ahí tu padre... Pero ahí nosotros después les arrendamos y ahí teníamos línea blanca y electrónica en esa esquina. ¿Y el hotel? Y el hotel que ¿Te tocó trabajar en el hotel a ti? o sea, nos tocó cuando mi papá lo tomó, olvídate, así que él tuvo que hacer baños para acá, dormitorio, lo armó entero por dentro. Ya. Y No me ahí diga que eran vacas flacas, así que había que trabajar. ¿Te y llevó a pintar ahí?
limpiar el piso con estas piedras de pulir, porque estaba todo cochino, y unas baldosas preciosas, y había que limpiar, y trabajamos todo un verano ahí, y después hacer las camas y todo, hasta cuando se entregó. Pues desde el día que se entregó ya no trabajamos más ahí, pero hasta ese día nos tocó la obra gruesa. ¿Y esa es la ferretería? Esa es la ferretería. Ese estaba en Aldunate, entre Enríquez y Balmaceda. Sí, era típica esa ferretería de Don Lolo y Duya ahí. Esa es la herradura. Yo era chiquitita y así. ¿Ese eres tú? Sí. No te puedo creer. Muchos años. ¿Eras bebé ahí? Fui alguna vez bebé. Y eso fue... ¿Con el Real Madrid? Sí, eso fue... Mira, si no me falla la memoria, ahí está Rafael Vázquez, el de bigote. Está Sanchís, Emilio Butragueño. Ahí sabes tú más que yo. Y ahí está Don Lolo. ¿Y esos dos chicos quiénes son? Son mis hijos. ¿Tus hijos? Sí. Él los invitó un año antes de fallecer, que los quiso llevar a su casa donde él nació, a mostrarles de dónde él venía, y en esa oportunidad los llevó también al Bernabéu, y ahí está la fotografía. Con sus astros. Sí. Y ahí está. Mi abuela con mi mamá. Tu madre con tu abuela, sí. La abuela Susana. La abuela aquí Susana, en la herradura. En la herradura. Perfecto. Seguimos. Ahí estamos toda la familia y unos parientes. Seguimos, director, que nos queda poco tiempo, a ver si hay algo. Ahí están. En este mismo viaje que te digo que recorrimos toda la costa, digamos, esto es en Marbella. Perfecto. Y ahí. Y esa es la inauguración del Home Center, que nos tocó una lluvia torrencial. Distingo a don Jorge Morales, don Lolo y Duya, Eduardo, no me acuerdo, era un funcionario municipal que falleció. Sí. Estaba el que era diputado Jorge Pizarro, don Guillermo Campos y don Alfonso Juan Oliver. Correcto. Perfecto. Ese fue el último cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Dónde? No me digas todo en el Club Social. Sí. Fue en el Club Social. Hay mucha gente muy querida. Ahí distingo a Antonio de Coquimbo y de Serena también. Muy bien. Muy bien, Pilar. Ahí están en... Es el Bucanero. El Bucanero. Perfecto. Dejamos hasta ahí las fotografías. Ha sido un momento muy emotivo, muy grato. Para mí ha sido de mucha emoción volver a recordar esto, de que fue parte de mi vida también, haber vivido todas las obras de tu padre. Así que muchas gracias, muy agradecido por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, te vuelvo a decir. Yo feliz de estar aquí, y por mi papá, que dio tanto por su Coquimbo, y nosotros también seguimos en la misma y queriendo Coquimbo todos. Historias de vida. Sí. Gracias, Pilar y Duya. Ya, pues gracias a ustedes. Concluimos en confianza historias de vida. Si algo de lo que hemos conversado acá le ha servido, si hemos logrado transmitir los valores y los principios de lo que significó la vida de don Lolo y Duya, complacidos nos sentimos. Muchas gracias. Aquí en toda la plataforma de Mi Radio TV, atentos para nuestro próximo programa En Confianza, para conocer una nueva historia de vida de un personaje de nuestra región de Coquimbo. Gracias, hasta pronto. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presentó En Confianza, historias de vida.